Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta. Momento de hacer un recorrido por las noticias que destacan los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en todo nuestro país. Esta es la primera edición de Panorama U. Comenzamos observando los títulos más importantes, en este caso de Clarín, de la tapa papel. Decía, en un histórico fallo declaran nula por fraude la elección en Tucumán. Les vamos a contar de este hecho en minutos, nada más. Conocemos ahora lo que titula La Nación, la tapa del diario La Nación. La justicia anuló las elecciones y ordenó volver a votar. Y finalmente, página 12 dice, Macri se amputó un miembro, obviamente refiriéndose, y de la forma que lo hace siempre página 12, a esta situación con el periodista deportivo Niembro y el gobierno de Mauricio Macri. Nos venimos a la provincia de Mendoza, conocemos lo que titulan Los Andes, Diario 1 y también El Sol. Tiene que ver con este hecho que sufrió ayer en nuestra provincia, pero que el epicentro fue en Chile. Terremoto en Chile y susto grande en Mendoza, dice el diario Los Andes, allí lo estamos viendo. El diario 1, el terremoto chileno causó daños en Ciudad, también en Tunuyán y en Las Heras. Y finalmente El Sol, terremoto en Chile y sacudón en Mendoza. Ampliamos cada uno de estos temas con nuestros panelistas. ¿Qué tal, Claudia y Soledad? ¿Cómo están? Hola, Lucas. ¿Qué tal? Hola, Lucas. Bueno, bien, ¿no? Después de este hecho que vivimos ayer. Nos estamos recuperando. Bien, sí. gracias a Dios. Vero, ¿cómo estás? Todo bien, Lucas. Bueno, tenemos que hablar de este tema porque obviamente todos los matutinos de la provincia de Mendoza lo tomaron también a nivel país. Les vamos a contar por qué de una forma menor prefirieron establecer otros temas como más importante, pero la provincia de Mendoza sí lo puso en primera plana. Los conocemos. Sí, este terremoto que sucedió anoche en Chile copó la agenda de todos los medios a nivel local, a nivel nacional. Distintos enfoques, algunas noticias básicamente sobre lo que sucedió en sí y otras focalizando también en la prevención. Como vos decías, el diario Los Andes lo tuvo de manera central en su tapa con una importancia de las imágenes, terremoto en Chile y susto grande en Mendoza. El diario 1 también lo tuvo en su tapa. El terremoto chileno causó daños en Ciudad, Tunuyán y Las Heras. El Sol, terremoto en Chile y sacudón en Mendoza. A nivel nacional también estuvo en la tapa del diario Clarín de manera destacada. Temblaron Buenos Aires y medio país por un sismo en Chile. El diario La Nación hace lo mismo en su tapa, terremoto en Chile, miedo en Argentina. Y finalmente página 12 lo tiene más pequeño, al pie, dice tembló Chile y Argentina. Bien, ampliemos, Vero, sobre este tema. Bueno, exactamente el Instituto de Prevención Nacional de Prevención Sísmica fue el que informó que el terremoto que se provocó en Chile tuvo repercusiones aquí en Mendoza y en otras provincias, y que en Mendoza específicamente tuvo una repercusión de 5 puntos en la escala de Mercalli. Luego de reunirse el Comité de Emergencia de Mendoza, las autoridades dieron una conferencia de prensa. Primero habló Marcelo Da Paz, quien es el director de Defensa Civil de la provincia. Dijo que aquí no hubo daños grandes ni heridos que lamentar, que recibieron 76 denuncias de distintos vecinos porque tuvieron problemas con las casas, inconvenientes con rotura de vidrio, pero que los servicios funcionan normalmente. También Da Paz destacó que la población tuvo un buen comportamiento y les pidió a todos que revisen este plan familiar que está pidiendo el gobierno que la gente realice, un kit de emergencia que tenga en su casa. Todos los que lo quieran ver pueden ingresar a la página www.prensa.mendoza.gov.ar. También, Lucas, habló Andrés Casabán, quien es el jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas, quien dijo que 12 escuelas resultaron afectadas por distintos daños en sus edificios, pero que solo 3 establecimientos no tienen clases por esta causa. Se trata de las escuelas Toribio Luzuriaga y Vicente López de Tunuyán y el colegio Lagunas del Rosario de Lavalle.
Valle. Bien, reiteremos por favor esos nombres de esos colegios, Vero. Los colegios son Toribio Luzuriaga y Vicente López de Tunuyán y el colegio Lagunas del Rosario, ubicado en La Valle. Son los únicos 3 que no tienen clase, en los otros... Con normalidad. Claro, una cuadrilla de inspectores está analizando la situación, pero no hay peligro de derrumbe ni nada que se le parezca para los chicos. Bien, esto es lo que sucedió en la provincia de Mendoza respecto a este terremoto. Les vamos a contar ahora cómo repercutió esto en las redes sociales. Claudio. Bueno, no era para menos, ¿no? Si había pasado antes con el Sonda, pasa con cualquier otro fenómeno climático, muchísimo menos, digamos, no podíamos esperar otra cosa de la gente más que esto cuando llegó el movimiento sísmico. Un montón de gente, primero que nada, estaba diciendo esto, ¿no? Sismo en Mendoza, ahora está temblando, tiembla Mendoza. Algunos intentaban usar un hashtag, no se podía, pero todo el mundo corrió inmediatamente, y esto se lo deben especialmente, ¿no?, a los teléfonos móviles, a reportar lo que estaba pasando. Después empezaron a aparecer las imágenes, y en este caso podemos ver todo un poco. En este caso, por ejemplo, ahí estábamos, al anterior que vimos, era una recopilación de fotos que había hecho la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, que mostraban un poco el trabajo de, en este caso, el fotógrafo Orlando Pelichotti de Diario Los Andes, ¿sí? Mostrando básicamente lo que era el centro, donde hubo caída de mampostería, o gente en la calle y demás. Eso había sido lo más llamativo de todo. Luego otros, ya esto es a nivel personal, la gente empezó a subir, como les decía, las fotos de lo que les estaba pasando en la casa. Aquí un periodista también dice, mi departamento después del sismo, y ahí pueden ver cómo está todo tirado por el suelo. La verdad es que esta foto es muy similar a la que subió un montón de otra gente, diciendo, bueno, mis libros, mis platos, mis cosas que estaban por ahí medio sueltas en la casa y que uno pensaba que no podían pasarle nada, le terminaban pasando esto, se cayeron. Hay comentarios, por supuesto, de todo tipo, aparecieron algunas bromas y algunas ironías como esta. Dice, en Mendoza, un sonda fatal y un sismo fuerte en la misma semana. Dios es sanjuanino, dice esta persona. Otro dice, estoy así, ¿quién me levanta mañana? Muchos de estos tweets eran de anoche, ¿sí? De pasada la medianoche, estaba mucha gente y ponían este tipo de expresiones. Había mucha gente diciendo que le costaba dormir, que iba a dormir vestida, o que iba reportando, está temblando otra vez, hay una réplica de nuevo. Y bueno, también hubo más temprano, aproximadamente una hora después de que sucedió el sismo más fuerte en Mendoza, apareció el gobernador Francisco Paco Pérez a través de su cuenta de Twitter y decía lo siguiente: buenas noches, estamos recibiendo reportes, quiero llevarles tranquilidad y recordarles la importancia de preparar la mochila de emergencia. Este es solo un tuit de ejemplo, él en realidad tiró varios a través de su propia cuenta. Ahí contaba un poco sobre la mochila de emergencia, también dando información sobre el estado de diques y represas e informando que no había pasado nada y que estaba en contacto permanente con la gente de Defensa Civil. O sea que también utilizó las redes sociales como para llevar un poco, digamos, un mensaje como más personalizado, ¿no? Como para calmar a la gente y decir, bueno, está todo tranquilo. Te consulto, Claudio, porque obviamente las redes de teléfono, sobre todo los celulares, se cayeron ayer en el momento del terremoto y la gente no se podía comunicar. Pero a través de WhatsApp, la aplicación WhatsApp, muchos se comunicaban, sobre todo a través de grupos y de familias. Esto es porque la conexión a Internet seguía funcionando, ¿no? Sí, en realidad las conexiones, tanto telefónicas como de Internet, ayer no colapsaron, este es el dato importante, ¿sí? Algunas empezaron a fallar, tuvieron pequeños cortes, por ejemplo, algunos no se podían conectar a Internet usando una computadora, otros no podían hablar por celular, para hacer una llamada por celular. Pero en general no hubo un colapso de toda esa línea. Es por esta razón que mucha gente podía enviar los mensajes de WhatsApp, otros podían hablar a teléfonos fijos, otros podían hablar a celulares, o podían hacer esto, ¿no?, que hicieron con las redes sociales. Empezar a subir mensajes, empezar a subir fotos o empezar a hacer comentarios. Esto se debía justamente a esto, a que en Mendoza, a pesar del movimiento tan largo y tan fuerte, no terminó colapsando la red telefónica ni tampoco el servicio de Internet. Muy bien. Seguimos conociendo la actualidad de esta información. Sí, porque por supuesto continúa el tema en los medios, sobre todo locales, en las portadas online de los diarios de Mendoza y con distintos titulares, con distintas noticias que siguen hablando de lo que fue el terremoto en Chile y este sacudón en la provincia de Mendoza. El diario Los Andes hace referencia a la cantidad de muertos, a que hay un desaparecido y casi 1 millón de evacuados por el terremoto en Chile. Ya son 10 los muertos, informa este medio. Lo mismo hace el diario 1 y también sostiene que son 2 escuelas afectadas, centros de salud y casas dañadas en Mendoza. Y El Sol también tiene una noticia al respecto. Dice, el día que ocurra en Mendoza, caos total. En realidad, en esta nota se sostiene en general que no hay conciencia sísmica en la provincia de Mendoza.
Sitio Andino también sigue actualizando la información. Terremoto, 4 nuevas réplicas en 30 minutos cerca de Valparaíso. También MDZ sigue con este tema. En particular, informó que el gobierno pidió bajar un cambio tras el sismo. El Ejecutivo salió a pedir tranquilidad frente a esta situación. Y también este medio informa que en Chile ya ascienden a 10 la cifra de muertos por el terremoto, información que todos los medios han estado actualizando. Ya están retomando, exactamente, porque a horas de que había ocurrido este hecho, en Chile solamente se registraba una víctima, ¿no? De hecho lo dijo la presidenta de Chile, pero ya hasta el momento 10. Sí, esto cambió. Esta mañana dio una conferencia de prensa el ministro del Interior chileno, Jorge Burgos, quien aseguró que ya hay 10 muertos y hay una persona desaparecida y que por la alerta de tsunami que se puso en todo, que se dio en todo el centro costero chileno y en varios países del Pacífico, se debieron evacuar 1 millón de personas, muchas de las cuales todavía no volvieron a su casa. Además, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe a la provincia de Choapa, que está ubicada en el centro norte, que fue donde se radicó el epicentro de este terremoto, y específicamente que las zonas más afectadas son la localidad de Illapel y el pueblo de Tongoy, en la región de Coquimbo, que desapareció prácticamente porque las aguas tomaron muchas de las casas del lugar. Bien, decidimos contarles primero lo que sucedió en la provincia de Mendoza para que ustedes observen y sobre todo llevarles tranquilidad de que los distintos servicios y las situaciones ya están estableciéndose en normal funcionamiento, ¿no? Según lo que ha anunciado el gobierno. Ahora vamos a conocer la repercusión en las redes sociales en Chile. Bueno, la situación es muy similar a la que pasó en Mendoza, ¿no? Un montón de chilenos a través de sus teléfonos celulares y de la conexión a internet, ellos tampoco tuvieron un colapso total de sus redes ni de sus comunicaciones telefónicas, aprovecharon y también empezaron a transmitir un poco lo que estaba pasando. Pero antes que eso vamos a repasar algo que ya habíamos contado antes en otras ediciones, sí, y que son unas herramientas informáticas que pone a disposición de la gente para este tipo de casos Google, y también lo hace Facebook. En este caso, por ejemplo, el sitio FireWire cuenta: Google habilitó su herramienta para buscar personas tras el terremoto de Chile. ¿Cómo funciona esto? Uno abre Google, ¿sí?, y pone justamente esta herramienta que se llama Person Finder, ¿sí?, allí lo estamos viendo, y entonces uno puede decir, pedir por alguien, estoy buscando a alguien, o informar sobre el estado de alguien. Esta herramienta ya la habían puesto en funcionamiento, por ejemplo, con el terremoto de Nepal u otras catástrofes naturales en otra parte del mundo. Lo mismo hace Facebook. Cuando Facebook detecta que está sucediendo un hecho importante en un lugar y, por ejemplo, uno tiene un amigo en común, en este caso con un amigo que está en Chile, empieza a informar sobre la situación del amigo. Si el amigo ha posteado algo en Facebook, exactamente, pero empieza a hacer una especie de comunicación automática, ¿sí? Por ejemplo, si la persona que está en Chile posteó algo en su Facebook y tenemos amigos en común y está en Mendoza, Facebook me notifica de que él está bien, ¿sí? Porque está registrando algún tipo de actividad en esa cuenta. Bueno, el Person Finder de Google también hace lo mismo. Lo que hace es esto, ¿no? Uno puede solicitar información sobre alguien o avisar que alguien está bien, y esas herramientas, la verdad, que funcionan muy bien y son muy útiles, obviamente siempre dependiendo de cómo estén las conexiones a internet. Esto es lo otro que también les comenta la gente utilizando sus teléfonos para contar la situación. En este caso, ahí vemos que alguien dice: carretera entre Los Vilos y Salamanca, hashtag terremoto en Chile. Este es el hashtag que unificó todo lo que la gente estaba comentando. Y ahí podemos ver cómo hay un montón de gente que, por ejemplo, muestra esto. Muchísimas piedras en el camino. En las rutas en Chile pasó lo mismo, en Mendoza también pasó, en la ruta internacional, ¿no? Muchas piedras caídas debido al movimiento sísmico. Otros estaban en el supermercado y ¿qué hizo? Aprovechó y hizo estas fotos que muchos estaban lamentando, sobre todo por la cantidad de botellas de vino rotas. Pero fuera de los chistes, decía imágenes del supermercado cerca de La Recoba, en La Serena. La Serena fue también una de las zonas en las que más se registraron videos de mamposterías y cosas caídas, sobre todo porque había mucha gente en un shopping por allí cercano. Otros dicen: mi casa en Valle del Elqui. Y ahí está también compartiendo fotos, ¿no?, de cómo había quedado parte de su casa, que se le cayeron el techo, cosas que tenían en muebles y demás. Y finalmente otras cosas que tenían que ver con esto. De algunos diciendo: fuerza, terremoto en Chile, y compartían este cartel: soy peruano pero no ignorante, fuerza Chile. Había otros que decían:
en este momento tenemos que estar todos unidos fuera de las rivalidades, más allá de las rivalidades. Era porque, digamos, entre chilenos, peruanos, argentinos y demás, siempre existen estas tensiones, pero de este lado mucha gente está diciendo dejémoslos de lado y acompañémonos en este momento. Bien, muchas gracias, Claudio. Estamos observando los temas que destacan los medios de comunicación y contándoselos a ustedes. Momento de hacer un pequeño corte, pero recuerden que ustedes también pueden participar de Panorama U Primera Edición. Estamos en Facebook, en señalu.tv, estamos en Twitter, en SenalU TV y también nos pueden mirar a través de unidiversidad.com.ar. Hacemos un pequeño corte, muy cortito, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos observando lo que plantean los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en esta oportunidad en el país, porque nos vamos a ir nuevamente a Tucumán y sucedió una noticia y luego se los vamos a contar. Sí, declararon nulas las elecciones en Tucumán y bueno, este tema ha formado parte, por supuesto, de la agenda de los medios a nivel nacional. Fue título principal en la tapa de Clarín, es un histórico fallo. En un histórico fallo declaran nula por fraude la elección en Tucumán. También fue título principal en el diario La Nación. La justicia anuló las elecciones en Tucumán y ordenó volver a votar. Página 12 también tiene un titular, aunque no de manera principal y con otro sentido, ¿no? De acuerdo a la línea editorial, titula: al final la que quemó todas las urnas en Tucumán fue la Cámara, y informa en su copete que el oficialismo va a apelar. A nivel local, esta información también tuvo lugar en los medios. Los Andes tituló que anulan las elecciones en Tucumán y habla de decisión histórica. El diario 1 también tuvo su título: la justicia anuló los comicios de Tucumán y ordenó repetirlos. El Sol tituló de manera similar al diario 1 y bueno, también destacó que se ordenó votar otra vez. Bien histórico este hecho que ocurrió en Tucumán, ¿no? Exactamente, desde el 83 que no pasaba algo así. Quien tomó la decisión fueron los integrantes de la Cámara 1 de lo contencioso administrativo de la provincia de Tucumán. Hicieron lugar al pedido que hizo la oposición declarando la nulidad de las elecciones que se realizaron el 23 de agosto en esa provincia. ¿Qué dice específicamente el fallo? Bueno, ordena al Poder Ejecutivo Provincial que convoque a una nueva votación en todas las categorías, aunque lo único que no hace es establecer una fecha, Lucas. ¿En qué se basan los jueces y cuáles son los fundamentos de su fallo? Y lo leo textual. Dice: los hechos comentados y probados limitaron o influyeron en el libre ejercicio del sufragio de gran parte de la ciudadanía y privaron al acto de la ineludible transparencia que debe tener. En los comicios del 23 de agosto, dicen los jueces, no fueron ni una elección libre ni auténtica de carácter democrático. Bien, vamos a conocer la palabra oficial respecto a este tema. Esto se actualizó. Sí, en las actualizaciones de esta noticia, particularmente en los diarios locales, se informó que el gobierno calificó de disparate jurídico esta anulación de elecciones. El diario Los Andes tituló que el gobierno habla de golpe del Estado judicial, y El Sol toma las declaraciones de Aníbal Fernández, quien dijo que el fraude lo preparó la oposición. Sitio Andino también siguió con la actualización de esta noticia. El gobierno no descarta intervenir en Tucumán, y MDZ también tuvo su titular: agitan la salida de la intervención federal en Tucumán. Bien, ampliemos, Vero. Bueno, fue el jefe de gabinete Aníbal Fernández quien calificó la decisión judicial como un golpe de Estado y aseguró que el gobierno recurrirá a la Corte. Recordemos que el gobernador José Alperovich tiene 48 horas para hacer una presentación judicial que intente volver atrás este fallo. Aníbal Fernández fue muy duro, calificó el fallo como prevaricato. Recordemos que esta es una figura judicial, que es cuando una autoridad o un juez dicta una resolución arbitraria a sabiendas de que lo que está haciendo es ilegal. Dijo que el fallo es ridículo, destituyente y que están analizando la posibilidad de hacer algún tipo de intervención en la provincia de Tucumán. Bien, Claudio, ¿tuvo repercusión este tema en las redes? Sí, mucha gente lo estaba comentando y sobre todo hoy en la mañana, porque ayer también el sismo se sintió en Tucumán y se le habían juntado como dos problemas
grandes. Por un lado, tener que salir de esa situación y además tratar de entender qué es lo que estaba pasando con las elecciones más allá de la anulación que había dictado la justicia. En este caso se volvió un terreno, como siempre digo, de enfrentamiento político, opositores y oficialistas, y empiezan comentarios como estos. Uno dice, si fraude significa cambiar mediante medios ilegítimos el resultado de una elección, entonces el fraude en Tucumán lo cometió la Cámara, dice esta persona, que después en otro tuit agrega que dice que ese fallo no tiene ningún sentido jurídico porque no se ajusta al derecho y toma una decisión gravísima. Otro, el economista expert, sale con los tapones de punta y dice, apenas la justicia le pone límites al gobierno, dice, otra vez es destituyente. Aníbal Fernández lo dijo recién sobre el fallo en Tucumán. Fachos le llama directamente. Otro dice, en este caso el periodista Reinaldo 7K, se dice, anulan elecciones en Tucumán. Para Clarín, histórico fallo. Para Tiempo Argentino, bochornoso fallo. Y eso es un buen, digamos, es la dicotomía en la que se están moviendo en este momento algunos medios. Otro dice, otro periodista también, y en este caso es de Tucumán, y dice, si el gobierno apela el fallo que ordena votar de nuevo en Tucumán, el caso irá a la Corte Provincial, dice que está dominada por Alperovich. Y finalmente alguien dice, bueno, la anulación de los comicios en Tucumán es una vergüenza. En este país ya ni siquiera se puede hacer fraude como Dios manda. Ya se lo están tomando también, como siempre, con algo de humor. Bien, cambiemos de tema, seguimos conociendo que otros se destacan en los medios de comunicación. Sobre minería, y ocupa un lugar importante en la agenda de los medios locales, formó parte de la tapa del diario Los Andes. Este titular, el procurador de la Corte, avala la ley antiminera, como la llaman los medios. El diario 1 también lo tuvo en su tapa. El procurador de la Corte local dictaminó que la ley antiminería es constitucional y se mantuvo este tema en las actualizaciones online. Los Andes agrega información, dijo que el procurador avala esta ley antes del fallo de la Corte, y también Sitio Andino, que informó que el sector minero cuestionó este dictamen del procurador de la Corte. Bien, los ambientalistas contentos con esta noticia, ¿no? Sí, estuvieron contentos con esta novedad. Recordemos que este dictamen del procurador de la Corte, Rodolfo González, es un paso previo para la decisión que deben tomar los 7 ministros de la Corte, que deben decir si la ley 7722, que restringe el uso de sustancias tóxicas en las actividades mineras, es o no constitucional. ¿Qué dijo González en su fallo? Dijo, se entiende que la ley es constitucionalmente válida, que por lo tanto deberán rechazarse las pretensiones declarativas de inconstitucionalidad. La ley es razonable, armoniza la tutela del ambiente y el desarrollo y garantiza especialmente el recurso hídrico como esencialmente para la vida. Este dictamen del procurador es importante, pero vale aclarar que los ministros de la Corte no deben de tomarlo en cuenta, digamos, pueden decidir en otro sentido. Ahora la sociedad mendocina está esperando cuál es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Claro, hay que esperar entonces a ver cómo se sigue actualizando esto. Sí, ya los ministros de la Corte han asegurado que este fallo se va a conocer antes de fin de año. Muy bien, vamos a ver si esto repercutió en las redes sociales. Claudio. Bueno, todos los medios ayer al mediodía lo pusieron en sus redes sociales. En este caso vamos a compartir lo que cuando Los Andes lo contaba en Facebook. Aparecieron algunos comentarios como estos que decían: qué buena noticia, estuvimos en Tunuyán, Uspallata y Chubut, dice, donde la gente se expresa totalmente en contra de la megaminería y con justa razón. Y otros dicen no a la megaminería, se llevan todo y destruyen todo, dice, ríos, arroyos, vida silvestre, fauna y flora. Dice, y después los pueblos siguen en la miseria. Lo que tenían más que comentarios eran muchos compartidos, había mucha gente en Facebook dándole al botón compartir, y eso es lo que marcaba tanto en todos los medios la mayor actividad. Muy bien, momento de hacer un nuevo corte, todavía queda mucha más información por tratar, pero eso lo hacemos enseguida. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos conociendo qué otros temas se destacaron en la provincia de Mendoza. Bueno, un encuentro entre Pérez y Cornejo que finalmente se suspendió, así lo informan los diarios locales, particularmente Los Andes. Se suspendió el encuentro entre Pérez y Cornejo en Casa de Gobierno. También Sitio Andino informa al respecto por la evaluación de los daños, haciendo referencia al sismo de ayer. Claro. Pérez y Cornejo suspendieron su encuentro. Bien, ampliemos, Vero.
Bueno, lo que estaba previsto que anunciaran era un acuerdo de transición entre los dos mandatarios. Esto fue lo que se suspendió el encuentro a las 10 de la mañana. Desde el Ejecutivo fue desde donde aclararon que esto no se hacía porque hoy lo importante es saber cómo se comportaron los edificios y cuáles son las problemáticas que han causado el terremoto. Bien, bueno, conocemos ahora lo que nos propone unidiversidad.com.ar, ese es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a ver lo que nos tienen preparado para hoy. Bueno, creo que es importante porque tiene que ver con el terremoto. Es un aporte que hizo Sabrina Cereda, una becaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo. Ella explica justamente en esta nota por qué estamos en una zona sísmica, que vivimos bajo una placa sudamericana que al chocarse con la placa de Nazca es donde se producen los terremotos, y también explica todas las diferencias entre sismo, terremoto, así que los que quieran saber pueden consultarlo ahí en la página. Bueno, muy bien. Y además vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones de autocuidado antes temblores, que es importante tenerlo. Esto lo ha anunciado el gobierno de la provincia. Por ejemplo, ubicar las zonas seguras del lugar donde uno está ubicado, no utilizar ascensores ni escaleras durante el sismo, mantenerse alejado de ventanas, espejos y artículos de vidrio. Esto es muy importante. También, si está dentro del vehículo, maneje serenamente hacia un sitio seguro, jamás cerca de puentes o vías. Y si está en lugares públicos y llenos de gente, por ejemplo, si hablamos de cines, de teatros y estadios, no gritar, no correr, no empujar. Bueno, situaciones que son importantes para tenerlas en cuenta. Ayer se habló mucho, el gobierno también lo anunció, hay un informe muy importante en unidiversidad.com.ar respecto a esto. Preparar una mochila de emergencia por cualquier situación. ¿Qué debe tener esa mochila? Básico, una linterna pilas, un juego de ropa, una muda de ropa, esto es muy importante, alcohol en gel, una radio a pilas, también esto es muy importante, bolsas de plásticos, chocolates, bueno, distintos tipos de situaciones que hacen que nosotros estemos bien ante una situación de estas, ¿no? Sí, todos los que quieran pueden consultar también las páginas oficiales del gobierno de la provincia, que están todas estas recomendaciones. Bueno, tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué tema apareció hoy en las redes sociales, como habitualmente lo hacemos al final de Panorama U. Bueno, el tema es unívoco, ¿no? Tiene que ver con el sismo, con el terremoto y demás. ¿Y qué pasa? Al no haber grandes daños en Mendoza, ni tampoco lamentar víctimas fatales, la gente se ha volcado hacia el humor. Y podemos ver cosas como esta. Alguien ponía ayer, profesor Cocún, sin saber a qué nos enfrentamos con el sismo, ¿diría usted que hay que entregarse al pánico? Yo diría que sí, y pone la cara del conductor de Canal 9, Fernando Hidalgo, que está ahí con un especialista en sismos, supuestamente, haciendo alusión a los Simpsons, por supuesto. Otros dicen, hasta ahora he conseguido estas cosas para el kit del terremoto. Una cerveza, una vela, una pila y un peluche pequeño. Y pone la foto allí de cómo estaba esperando. La mochila nuevamente vuelve a aparecer como uno de los temas, y acá dice, la mochila de un amigo mendocino escapando del terremoto y no pierde su humor. Los quiero, Mendoza, dice, y ahí estamos. Tiene un pedazo de mortadela, 2 vinos, un dulce de leche, y además ya lo tiene todo listo ahí para partir. Otros decían, buenas noches, Mendoza, y esta era la cara a la hora de irse a dormir, decía, #temblor. Mucha gente estuvo así, ¿no? Mucha gente pasó esa situación, digamos, más allá de la broma. Acá Soledad parece que estuvo así. Por la Acá carita sí, que me puso. parece que fueron varios acá en el canal. Se demoró mucho en preparar la mochila, Exacto, me parece. sí. Otros decían, bueno, al principio pensé que todo era el vino, dice, el vino que tomé, pero no, dice, era el temblor en Mendoza, y ahí agarró un vecino, mire, pobre, esto hay que tener cuidado, ¿no? Pues lo agarró el vecino en bata y pantuflas en pleno centro. Y este último tuit que vamos a ver es de hace 2 días, pero tiene mucha relación. ¿Por qué? Porque decía, así siempre en Mendoza, sonda y temblor, y muestra una foto de cómo estaba el servicio meteorológico de Mendoza, que muestra allí que era bastante precario, porque no podía detectar el sonda, la fuerza del sonda el otro día, ni el sismo, ni la intensidad del sismo en forma rápida ayer. Muy bien. Tendencias, Claudio, para lo que resta de esta jornada. Lo que decía, todo es temblor, terremoto en Chile y demás, esos son los únicos temas de los que se están hablando, o principalmente se están hablando. Allí lo podemos ver con el hashtag Terremoto Chile, es el que engloba todo. Luego la palabra Mendoza, justamente por esta razón, ¿no? Porque algunos estaban comentando sobre la situación aquí. Otros también, ayer empezó a sumar temblor y sismos, usando el hashtag, también contaban lo que pasaba acá, pero también lo empezaron a usar en otras provincias como Córdoba, San Juan, San Luis, Buenos Aires, incluso también Tucumán y hasta Corrientes. Otros países también empezaron a hacerlo, y sobre todo también en Chile. Bien, muchas gracias Claudio, gracias Soledad, gracias Verónica. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Panorama U. Les vamos a dejar los temas más importantes de esta primera jornada. Tiene que ver con el terremoto en Chile, por supuesto, y tenga mucha atención, ya le hemos dado las recomendaciones, pero todas las páginas del gobierno de la provincia de Mendoza tienen las mismas recomendaciones que nosotros les acabamos de dar, y un informe también muy importante en unidiversidad.com.ar respecto al tema.
En segundo lugar, las elecciones en Tucumán anuladas, un hecho verdaderamente histórico en nuestro país para analizarlo también. Y en tercer lugar, la ley antiminera que nos contaba anteriormente Verónica. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que a las 21 tenemos la edición central de Panorama U. Allí se actualiza toda la información. Que tenga una excelente tarde. Será hasta entonces.